Bienvenidos al curso de Power BI, donde vamos a trabajar análisis y visualización de datos. Mi nombre es Daisy Paula Nave. Durante este taller vamos a desarrollar los conceptos básicos, vamos a ver las principales diferencias entre Power BI Desktop versus Power BI Service. Vamos a estudiar las diferentes fases para el análisis de los datos. La idea con este curso es que ustedes puedan comprender de una forma consciente cómo trabajar con Power BI. Y por último, vamos a trabajar con indicadores claves de desempeño. ¿Por qué es importante aprender hoy en día a manejar Power BI? En la actualidad contamos con entornos empresariales que son cada vez más competitivos y están orientados más a los datos. Adicionalmente a ello, pues tenemos un factor influyente que tiene que ver con la inteligencia artificial. Entonces, también la idea es poder apoyarnos de estas herramientas que nos permiten a nosotros analizar y visualizar la información, la cual es clave para la toma de decisiones. Entonces, Power BI es esa herramienta que nos va a permitir a nosotros transformar los datos en elementos visuales interactivos para la toma de decisiones. Dentro de los conceptos básicos vamos a encontrar lo que es Power BI Desktop. En este caso, Power BI Desktop es la aplicación que instalamos en nuestro equipo y que utilizamos como cualquier herramienta ofimática, pues debido a que está desarrollada por Microsoft. Power BI Service es como el Office 365 en línea. En este caso, Power BI Service es un servicio en la nube que Microsoft habilita para las empresas. Teniendo en cuenta que las siglas BI significan Business Intelligence, lo que busca Microsoft es poder garantizarle a las empresas, poder permitirles que puedan manejar sus datos de una forma mucho más intuitiva y colaborativa. Y Power Query es una herramienta que viene integrada en Power BI. Esta herramienta también está integrada en Excel. Es la herramienta que nos va a permitir a nosotros hacer todo ese proceso de transformación y limpieza de los datos. Dentro de los conceptos que necesitamos de pronto manejar, también encontramos lo que es el modelado de los datos. Resulta que cuando nosotros vamos a hacer el análisis de la información, esta información nosotros la recibimos a veces en diferentes archivos, entonces todo depende también de cómo se manejen los procesos o cómo nosotros recibimos la información. El modelado de datos hace referencia a esa estructura, cómo se relacionan los diferentes archivos que nosotros tenemos que analizar. Entonces, por ejemplo, puede que nosotros tengamos una base de datos con los clientes, la información de los clientes, tipo de identificación, cédula, edad, dirección, teléfono, entre otros, y tengamos otra base de datos donde tenemos el registro, pagos, entre otros. Esto del modelado de datos realmente es algo muy importante que cuando lo hace Power BI representa una utilidad y, y en cierta forma, digamos que facilita el cruce de información entre las diferentes tablas. Es una de las partes más difíciles cuando de pronto se estudia lo relacionado a ingeniería, cuando se construyen bases de datos, cuando se construyen sistemas, pero Power BI permite que esto se haga de una forma muchísimo más fácil, intuitiva, y pues digamos que hay que cumplir con ciertos criterios para que lo pueda hacer de forma automática. Cuando hablamos de DATS, estamos hablando de las expresiones de análisis de datos. Básicamente, cuando hablamos de DATS, estamos hablando de cómo se construyen fórmulas en Power BI para crear medidas, ya sean calculadas mediante columnas calculadas o mediante tablas personalizadas. Estas fórmulas, a lo que se deduce, digámoslo de esa manera, es cómo crear fórmulas dentro de una tabla o fuera de ella.
Y por último tenemos las visualizaciones, que es lo último que hacemos ahora una vez que explicamos lo relacionado a las fases. Las visualizaciones son esos gráficos, tablas, son los elementos o los objetos visuales que nosotros tenemos dentro de un dashboard. Entonces, las visualizaciones son los elementos que integran un tablero y el dashboard son los tableros que están compuestos por múltiples visualizaciones que resumen la información, ya sea mediante tablas, gráficos y que tiene otros objetos visuales como segmentos, como tarjetas, entre otros. Tenemos los KPIs, que son los indicadores claves de desempeño, que son esos elementos que nos permiten a nosotros realizar métricas para poder medir, para poder hacer seguimiento de si lo que nosotros estamos evaluando está cerca o está lejos de esa métrica, de ese indicador. Y por último tenemos las relaciones. En el caso de las relaciones es un término que está muy aproximado, digámoslo, o que tiene que ver con lo relacionado al modelo de datos. La relación es la forma como se conecta una tabla con otra. Entonces, digamos que eso Power BI, si se cumplen unos criterios, lo hace de forma automática. Tenemos entonces lo que es Power BI Desktop versus Power BI Service. Básicamente, a grandes rasgos, digamos que son dos herramientas similares que se complementan. Entonces, tenemos la versión desktop, que es la versión de escritorio, que es la versión que nosotros instalamos el programa en nuestro equipo y que lo usamos como una herramienta local. Y tenemos la aplicación de Power Service, que es la aplicación que usamos en la nube, que para acceder a ella necesitamos un entorno web mediante una página web que debe tener pues una cuenta habilitada. El uso principal de Power BI Desktop es el desarrollo de informes y dashboard. Digamos que desde aquí nosotros construimos toda la base de lo que va a ser el informe y en Power Service, digamos que su objetivo principal es permitir que sea público estas visualizaciones y que se pueda hacer colaboración entre las demás personas de una entidad como tal. Bueno, eso como a grandes rasgos. Versiones, digamos como una de las ventajas que tiene el Power BI Desktop es que no necesitamos pagar. Es una aplicación que funciona de forma gratuita, pero lo que yo siempre de pronto menciono cuando hago este tipo de comparación es que Power BI Desktop, a pesar de que es gratuita, en la medida en que ha pasado el tiempo, Microsoft ha venido como limitando o generando cierta presión para que las personas adquieran una licencia. Entonces, a pesar de que es gratuita, no es 100% gratuita porque hay algunos objetos que son limitados, algunos elementos que son limitados y aparte de esto, digamos que para usar todas sus funcionalidades, entonces él nos pide que registremos un correo electrónico y que este pues tenga activa la licencia de Power BI Service. En el caso de Power BI Service, pues no lo podemos usar si no tenemos licencia. Este sí es totalmente limitado a que tengamos una cuenta. Listo, esto como a grandes rasgos. Ahora, para que nosotros empecemos a trabajar en Power BI, es importante que tengamos en cuenta estas cuatro fases que vamos a mencionar. La primera fase es la fuente de datos. Entonces, siempre que yo necesite analizar una información, voy a tener en cuenta que lo primero que debo hacer es tener mis datos. Entonces, la fuente de datos es el origen de la información que yo necesito analizar. Este origen o estos datos iniciales pueden estar en cualquier formato compatible. Normalmente Power BI reconoce lo que es Excel, archivos TXT, CSV, archivos que están en la nube, PDFs, entre otros elementos del dataverso. Bueno, en un sinfín, ahí podemos ir mirando en la medida cuando ya empecemos a utilizarlo.
La segunda fase es la transformación de los datos. Resulta que Power BI, cuando nosotros le decimos, mira, quiero que analices esta información, él genera como un acceso directo a ese archivo y él es como si lo trajera al Power BI, pero realmente el archivo sigue estando en el mismo lugar y sigue estando intacto. Entonces, en la segunda fase que hablamos de la transformación de los datos, es ese proceso de depuración que nosotros debemos hacer y que normalmente casi siempre tenemos que hacerlo porque resulta que la información como la recibimos no siempre es como la necesitamos. Nosotros tenemos que empezar a veces a depurar, quitar duplicados, quitar filas vacías, eliminar columnas, crear fórmulas para que me traigan o me generen un valor. Entonces, toda esa transformación nosotros la hacemos precisamente para hacer esa depuración y esa limpieza de los datos. Nuestra tercera fase es el modelado de datos. El modelado de datos, como lo mencionábamos anteriormente, se presenta cuando yo voy a analizar más, bueno, cuando voy a analizar dos tablas o más. Entonces, el modelado de datos es cómo Power BI va a reconocer que debe cruzar una información o que debe relacionar una tabla con la otra. Si se cumplen ciertos criterios que trabajaremos más adelante, Power BI lo va a hacer de forma automática. Y esta parte es muy importante porque es uno de los, como de los grandes procesos que se hacen a nivel de ingeniería, pero que Power BI lo hace automáticamente y que representa realmente, representa como un salto, como un salto de, de ese conocimiento, de ese concepto, para que Power BI pueda manejar bien los datos. Y por último tenemos la fase 4 que es la visualización y reporte. Esta fase 4 es ya el proceso de graficar o representar los datos, ya sea mediante tablas, gráficos, mapas, entre otros. Entonces, para yo poder visualizar, es importante que primero haya traído los datos, haya hecho la limpieza de los datos o la transformación y por último, ya podemos hacer los reportes.